que va a ser el experimento de tenedores equilibristas. Lo que vamos a necesitar son un vaso, 2 tenedores, un encendedor o fósforos y un palillo de madera. Lo que vamos a hacer es entrelazar los tenedores de esta manera. Y después vamos a poner el palillo en el medio de los tenedores. De esta manera. Ahora con el vaso vamos a encontrar el equilibrio entre estos. Como ven, los tenedores consiguen estar en equilibrio gracias a que el centro de gravedad está por debajo del punto de apoyo. ¿Qué pasa si lo quemamos? Como ven, sigue igual gracias a que la gravedad está por debajo por el punto de apoyo y por eso los tenedores son. Buenas tardes con todos, hoy veremos el experimento de cómo vertir agua de un vaso a otro sin que éste esté encima de él como normalmente se hace. Y todo esto gracias a las propiedades de adhesión y de cohesión del agua. Los materiales son los siguientes: un vaso lleno con agua, un vaso vacío y una tira de lana. Lo primero que tenemos que hacer es mojar la tira de lana. En este caso ya está mojada, así que solo procedemos a amarrar un extremo a la orilla del vaso lleno con agua e introducir el otro extremo en el vaso vacío. Y levantamos el vaso lleno con agua, inclinándolo ligeramente para que el agua se deslice por la lana, transfiriendo el agua de un vaso a otro muy sencillamente. Esto es gracias a la adhesión del agua, que es la fuerza de atracción que hay entre el agua y otra superficie, y la fuerza de cohesión, que es la fuerza de atracción que hay entre moléculas de una misma sustancia. Y por eso mojamos la lana, para que moléculas de agua se adhieran al estambre. Y al aplicar una fuerza externa, las fuerzas de cohesión se rompen, haciendo que el agua se deslice por la lana de un vaso a otro. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Buenos días, directores, compañeros, profesores, todos. Mi nombre es Sebastián Díaz, del tercer año A, y les hablaré sobre mi experimento. ¿Qué pasaría si esta circunferencia la suelto? Pues obviamente iría de su forma natural, que sería de caída. Pero ¿qué pasaría si les dijera que este cilindro podría ascender sorprendentemente? Pues este es mi experimento y les hablaré sobre ello. Como pueden apreciar, el cilindro acaba de ascender y esto se debe a que su centro de gravedad está fuera del eje de la rotación del cilindro. Los materiales que empleé para este experimento fue un cilindro de lata, pilas que sirvieron como contrapeso para la lata, una toalla para emplear el experimento y una madera para sostenerlo. Y bueno, esto fue mi experimento que se titula La rueda que desafía las leyes de gravedad. Espero les haya gustado. Muy buenos días con todos, hoy les voy a mostrar cómo hacer un globo no newtoniano. Bueno, los materiales son los siguientes: un embudo, un globo, un recipiente vacío, agua y maicena. Bueno, lo primero que debemos hacer es llenar el recipiente vacío con ayuda del embudo la maicena. Echamos poco a poco. Bueno, una vez que hemos terminado de echar toda la maicena, vamos a proseguir con echarle el agua. Bueno, una vez ya hemos echado la maicena con el agua, procedemos a agitarlo. Bueno, notamos que la mezcla está en su punto cuando agitamos y no se mueve nada, pero cuando lo movemos suave vemos que aún está en estado líquido. Bueno, ahora que ya tenemos la mezcla hecha, la hacemos a un lado por un momento y inflamos el globo. Bueno, ahora que tenemos el globo, vamos a girar un poco la boca del globo y colocamos la mezcla dentro del globo. Procedemos a retirar todo el aire del globo. Una vez que ya hemos retirado todo el aire, tenemos que amarrar el globo y de esta manera ya tenemos nuestro globo no newtoniano. Acá tengo un globo de agua para que observen lentamente cómo caen estos dos globos y puedan compararlos. Bueno, la explicación es sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a ver el agua o líquidos
que tienen una propiedad que no varía su viscosidad. El fluido que hemos construido también tiene viscosidad, pero varía dependiendo de la fuerza que apliquemos. Por eso cuando lanzamos ambos globos, uno con agua y el otro con el fluido no newtoniano, este se comporta como un sólido cuando impacta en el suelo, debido a la normal ejercida por el peso del globo. Muchas gracias por acompañarme en este experimento. Buenas tardes, mi nombre es Diego Arón Alejandro Trujillo, alumno del tercero B secundaria, y hoy les voy a hablar sobre el líquido no newtoniano. Los materiales que utilizaremos serán maicena y un poco de agua. El procedimiento que realizaremos será verter la maicena del recipiente y luego añadiremos agua hasta lograr una consistencia parecida a esta. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la fuerza que se le aplique, es decir, puede ser líquido y sólido a la vez. Al aplicarle fuerza o golpearlo, es sólido, y al no aplicarle fuerza se vuelve líquido. Como apreciamos en este ejemplo, la piedra al entrar en contacto con el líquido no newtoniano toma una apariencia sólida por la fuerza que tiene la piedra. Profesores, buenos días, compañeros, alumnos en general. Hoy les voy a presentar un experimento sobre la gravedad. ¿Qué es la gravedad? El centro de la gravedad es el punto en el que se puede suponer que actúa el peso de un cuerpo. Aquí voy a hacer un ejemplo con unas piezas que pueden conseguir, o un Jenga si tienen un juego así, y voy a estar intercalando las piezas una en una, y voy a estar poniendo al lado izquierdo más piezas para que vean cómo sería la gravedad en sí. Ahora podemos ver que la torre no se cae porque la gravedad hace de que, aunque haya más peso en el lado izquierdo, en una buena posición de la base se mantenga equilibrada. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar el experimento La vela ecológica. Ingredientes: aceite, vaso, agua, chapa y papel para la mecha. Procedemos a echar agua, luego el aceite, que servirá como combustible. Y luego colocamos la chapa con la mecha. La mecha de abajo no debe sobrepasar la capa de aceite, ya que si chocara con el agua se apagaría. Y luego la prendemos. Apague la luz para que se pueda apreciar mejor. Y este sería el resultado. Gracias por su atención. En el planeta existen seres vivos realmente pequeños. ¿Será posible verlos? ¿Será posible percibirlos? En este video te voy a enseñar algo muy interesante. Te voy a enseñar cómo crear un microscopio casero. ¿Te interesa? Sigue mis pasos. Para este experimento usaremos 2 vasos del mismo tamaño, una jeringa con agua y un puntero láser de cualquier color. Para realizar el siguiente experimento vamos a poner los 2 vasos de esta manera. De ahí vamos a agarrar la jeringa y la vamos a poner de forma vertical, de tal forma que quede sostenida entre los 2 vasos.
De ahí vamos a empujar un poco la jeringa hasta que salga una gota. Ahora vamos a agarrar el puntero láser y lo vamos a colocar de esta manera. Debemos colocarlo de una manera en la cual la luz le apunte a la gota. Ahora vamos a apagar la luz y en la pared podremos ver los resultados. Como pueden apreciar, este microscopio es 100% funcional y ahí pueden ver los resultados. En esta prueba podemos apreciar los microorganismos que habitan en la boca humana. ¿Cómo he logrado esto? Pues he frotado un palillo mondadientes por las paredes vocales y luego ese palillo lo he rozado con la gota, y esto es lo que podemos apreciar. Buenos días, profesores, compañeros y padres de familia. El día de hoy mis compañeras y yo haremos un video explicativo sobre la demostración geométrica del cuadrado de un binomio, perteneciente al área de matemática. Introducción. En este proyecto se verá qué es un binomio al cuadrado, cómo está estructurado, cómo resolverlo y varios ejemplos. Sobre este tema también conoceremos sus orígenes, en qué décadas se aplicaron y quiénes lo aplicaron. También veremos algunos juegos para comprender más el concepto. ¿Quién la creó? En cuanto a Newton, halló la fórmula para el caso general A más B por N. Atribuido a Newton, el teorema fue en realidad descubierto por primera vez por Abu Bekr. Marco teórico. El cuadrado de un binomio existió siempre como una operación más. Su característica es que un trinomio, cuadrado perfecto, puede factorizarse y se incluyó en los casos de factorización. ¿Para qué nos sirve? A partir de este descubrimiento, Newton tuvo la intuición de que se podía operar con series infinitas del mismo modo que con expresiones polinómicas finitas. ¿Cuándo se publicó? Newton no publicó nunca el teorema del binomio. Lo hizo Wallis por primera vez en 1685 en su álgebra, atribuyendo a Newton este descubrimiento. Interpretación geométrica del cuadrado de un binomio. Esta expresión plantea que a más b al cuadrado es igual al cuadrado de a más el doble del producto de a por b más el cuadrado de b. Ahora bien, vamos a considerar un segmento a y un segmento b que se están sumando. Lo que debemos realizar es qué pasa cuando esta suma se le lleva al cuadrado. Una interpretación posible es pensar en qué área tendrá el cuadrado que generamos con el lado a más b. Para pensar esto es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar las divisiones internas del cuadrado que se forman a partir de donde termina el segmento A y donde empieza el segmento B, como podemos observar en la imagen. El cuadrado quedó dividido en dos cuadrados, uno rojo y el otro azul, y en dos rectángulos, uno violeta y el otro verde. Entonces, si calculamos el área de cada una de las partes del cuadrado y la sumamos, obtendremos que el área del cuadrado grande. Así, comenzaremos buscando el área del cuadrado rojo. Como se ve, este cuadrado está formado por todos los segmentos rojos, es decir, por todos los segmentos que tienen un cierto valor a, por lo cual el área de ese cuadrado va a ser a al cuadrado. Ahora continuaremos con el segundo cuadrado, que es el azul. Como vemos, este cuadrado está conformado por todos los segmentos azules, es decir, por todos los segmentos que tienen cierto valor b. Por lo tanto, el área de este cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Continuemos con el rectángulo violeta. El área del rectángulo se calcula base por altura. En este caso, la base de este rectángulo es del lado b y en altura es a. Por lo tanto, el área de este rectángulo va a ser b por a. O también se puede poner como a por b, ya que la multiplicación es conductiva. Por último, vamos a analizar el área del último rectángulo que nos quedó, que es el rectángulo verde. La base de este rectángulo es el segmento A y la altura de este rectángulo es el segmento B, por lo cual el área de este rectángulo va a ser A por B.
ahora que ya tenemos calculadas las 4 áreas de las partes que componen este cuadrado, lo que vamos a hacer es rearmar el cuadrado y a la vez ir sumando las áreas que encontramos. Por lo tanto, en la primera área que buscamos es la del cuadrado rojo, en la cual dijimos que era a al cuadrado. Luego buscamos las áreas de los rectángulos, a las cuales llegamos que en ambos casos el área es a por b. Por lo tanto, sumaremos 2 veces a por b y, por último, el área que habíamos encontrado era el del cuadrado azul, la cual hemos dicho que el área era b al cuadrado. Por lo tanto, sumaremos también b al cuadrado. De esta forma, hemos llegado a una expresión del otro lado del igual. Por último, lo que podemos hacer a estos dos términos es sumar los que ya son iguales. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión. De esta forma, lo que demostramos geométricamente fue esta igualdad. Porque de este lado, el igual de nosotros, consideramos que el área de este cuadrado grande. Ahora bien, del otro lado del igual, también estamos calculando el área del mismo cuadrado, pero la diferencia es que acá la expresamos como la suma de 4 áreas distintas, porque el cuadrado original lo dividimos en 4 partes distintas. Calculamos sus áreas y las sumamos. Por lo tanto, esta área tiene que ser igual a esta área, porque ambas son el área del cuadrado grande. El binomio al cuadrado es uno de los productos notables más importantes que existen en el álgebra. ¿Por qué es importante? Es debido a que se aplica de forma muy común en todas las ramas de las matemáticas como la trigonometría, la geometría analítica y el cálculo diferencial integral. ¿Qué importancia tiene saberlo desarrollar? Por medio de él podemos simplificar una expresión algebraica y obtener una respuesta rápida en lugar de realizar una multiplicación de binomios iguales. El teorema de Pitágoras tiene ese nombre porque su demostración, sobre todo, es esfuerzo de la escuela pitagórica. Anteriormente en Mesopotamia y en Antiguo Egipto se conocían ternas de valores que se correspondían con los dos lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal como se indica en algunas tablillas y papiros. Sin embargo, no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su relación. La pirámide de Kefren, datada en el siglo XXVI a.C., fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el hallado triángulo sagrado egipcio. El teorema de Pitágoras le sirvió a los egipcios ya en la antigüedad para poder trazar ángulos rectos cuando no existían las escuadras y poder así trabajar sobre mediciones en las crecientes del río Nilo. Por ejemplo, si tienes que construir una escalera, puedes calcular el largo de esta subiendo las dimensiones del lugar donde tienes que instalarla. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Es una de las relaciones matemáticas más importantes dentro de la aritmética, álgebra y de la geometría, por sus diversas aplicaciones en la determinación de distancias, alturas y áreas de terrenos y o superficies. Sin embargo, su máxima aplicación se da en la trigonometría, ya que por medio de él podemos determinar el seno, el coseno y la tangente de cualquier triángulo rectángulo. Ahora veremos la demostración de Anaricio. ¿Y en qué consiste? Esto consiste que en el cuadrado construido sobre la hipotenusa se descompone en 5 partes. Estas 5 partes, las cuales, reordenadas convenientemente, forman los otros 2 cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces vamos a formar el cuadrado cuya área es la distancia de la hipotenusa al cuadrado. Una vez formado, comprobamos ahora separando los trozos y reordenándolos, formamos los otros 2 cuadrados, cuyas áreas es igual a la distancia del cateto sobre el que están apoyados al cuadrado. Entonces vamos a formar los otros 2 cuadrados. Aquí ya tenemos los cuadrados y comprobamos un cuadrado y otro cuadrado, cuyas áreas es igual a la distancia del cateto sobre el que están apoyados al cuadrado. Por tanto, ya hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Ahora voy a explicar sobre un problema matemático del teorema de Pitágoras. Hallar la medida de una escalera, conociendo los datos de la siguiente figura. Solución: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado,
a al cuadrado es igual a 49 más 3.24. A al cuadrado es igual a 52.24. Y la medida de la escalera es a es igual a 7.22 m. Gracias por su atención. Voy a hablar sobre la obra llamada La Celestina. Es una historia de amor entre Calisto y Melibea. Calisto es un joven de noble linaje y se enamora a primera vista de Melibea, la única heredera de su familia a la que le mantienen encerrada. Pero Melibea rechaza a Calisto. Calisto busca una vieja alcahueta llamada Celestina para que interceda y logre conquistar a Melibea. Celestina conjura al diablo para que se enamore Melibea de Calisto y Celestina recibe una joya como pago por el hechizo. Los criados hacen un alboroto porque querían vengarse de Calisto, mientras que Calisto se quedó dormido en los arbustos. De repente, por la bulla, se tropezó y se murió. Al ver esto, Melibea confiesa a sus padres sus amoríos con Calisto y los tratos con Celestina, y enseguida se quita la vida lanzándose de la torre de su casa. Buenos días, profesor, compañeros todos. Hoy les hablaré sobre Fuente Ovejuna. Tras la muerte del último rey de Castilla en el año 1474, empezaron a verse más guerras civiles por el trono. A causa de esto, los nobles se volvieron más tiranos y avariciosos. Un ejemplo de esta tiranía se da en Fuente Ovejuna. Su principal antagonista es el comendador Fernán Gómez. Este fue un autócrata y mezquino con el pueblo. El comendador se enamora de Laurencia, la hija del alcalde, y le propone ser amantes. Ella lo niega. Este, en su furia, decide violarla. Llega Frondoso, al ver la escena, agarra el arma del comendador y lo amenaza para que la suelte. Él, al no ver otra opción, se va enojado y humillado. Al poco tiempo, Laurencia se enamora de Frondoso y le propone matrimonio. La ceremonia tuvo que ser muy simple para que el comendador no se apareciera en el lugar, pero al final sí llegó, encarcelando a Frondoso por humillarlo y enamorarse de Laurencia. El pueblo, harto de los abusos del comendador, decide matarlo. Así que van al castillo, lo matan junto a las personas que alguna vez lo ayudaron y queman el castillo para que no quede evidencia. El juez, al llegar, le pregunta a todo el pueblo: ¿quién lo mató? Ellos responden: Fuente Ovejuna, señor. Al no ver testigos ni evidencias, declaran a todos culpables. El pueblo va a hablar con el rey para arreglar el problema y le dice todos los abusos que cometió el comendador, como los impuestos elevados y los castigos severos. El rey, al enterarse de esto, decide perdonarlos a todos. Gracias. Buen día, profesor, compañeros y público en general. El día de hoy voy a hablar sobre la obra Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es una obra publicada en 1844 por el escritor José Zorrilla. Don Juan Tenorio era un caballero español muy adinerado, el cual tenía un archienemigo llamado Luis Mejía, con el cual había constatado una apuesta, la que consistía en el que hiciera las mayores maldades durante un año sin pagar por sus hechos tales como seducir mujeres, generar riñas o peleas. Bueno, pasado el año, Don Juan Tenorio era claro ganador, a lo cual Luis Mejía reaccionó bastante mal y comenzaron una acalorada discusión. Durante la discusión, Tenorio le advierte a Mejía de que va a seducir a su prometida doña Ana. Entonces, don Gonzalo, que había presenciado la pelea, le advierte a Tenorio de que eso no suceda porque iba a ser una falta de respeto. Entonces, Luis Mejía va y le dice a su mujer de que don Juan Tenorio iba a tratar de seducirla, pero ya era demasiado tarde porque don Juan Tenorio ya lo había conseguido. Luego de eso, don Juan Tenorio se dirige al convento donde estaba doña Inés, que es la hija de don Gonzalo, y ahí declara su amor por ella.
Entonces ella cae desmayada de la felicidad, a lo cual don Juan Tenorio la saca del convento y se la lleva a su casa. Tiempo después, don Gonzalo va a la casa de don Juan Tenorio para reclamarle sobre la deshonra cometida a doña Inés, al igual que Luis Mejía fue a reclamarle por la deshonra cometida hacia doña Ana. Bueno, entre ese tiempo que estuvieron ellos tres, se generó una terrible pelea en la cual don Juan Tenorio terminó asesinando a don Gonzalo y a Luis Mejía. Entonces a lo que recurre él es simplemente a huir a Italia por 5 años. Cuando regresa después de 5 años a España, va y ve que doña Inés ya había fallecido a causa de tristeza y soledad. Bueno, cuando en su travesía por España se le aparece el fantasma de doña Inés en forma de sombra, pero él no creía en esas cosas. Entonces, para demostrar que él no creía en esas cosas, organizó una cena con sus amigos. Entonces, en esa cena invitó al fantasma de don Gonzalo, que él asistió. Don Gonzalo asistió para llevárselo al infierno. Bueno, entonces cuando él está a punto de llevárselo al infierno, aparece el alma de doña Inés y convence a don Juan Tenorio de que se arrepienta de todo el mal que hizo para que no puedan llevárselo. Entonces viene un grupo de ángeles y se lo lleva y viven felices para siempre. Muchas gracias por su atención. Buenos días, profesores y compañeros en general. Mi nombre es Grisel Nicole Coica Ruiz, del tercer año B de secundaria, y pertenezco al grupo de comunicación. Hoy les voy a compartir el monólogo de Segismundo de Pedro Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición. Por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Gracias. Muy buenas a todos, hoy les voy a hablar sobre Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid de 1870. Fue el poeta español máximo representante de la poesía posromántica, tendencia que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica vehemencia del romanticismo. Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los 10 años y vivió su infancia y su adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. En 1854 se trasladó a Madrid con la intención de hacer su carrera literaria. Sin embargo, el éxito no lo sonrió. Su ambicioso proyecto de escribir una historia de los templos de España fue un fracaso y consiguió publicar un tomo años más tarde. Para poder vivir, hubo de dedicarse al periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro extranjero. Durante una estancia en Sevilla en 1858, estuvo 9 meses en la cama a causa de una enfermedad. Probablemente se trataba de tuberculosis, aunque algunos biógrafos se decantan por la sífilis. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, hija de un médico con la que tuvo 3 hijos. El matrimonio nunca les fue feliz
y el poeta se refugió en su trabajo o en la compañía de su hermano Valeriano. De 1861 a 1865, años los que compuso la mayor parte de sus leyendas, escribió crónicas periodísticas y redactó las cartas literarias de una mujer, donde expone sus teorías sobre la poesía y el amor. Económicamente, las cosas mejoraron para el poeta a partir de 1866, año en el que obtuvo el empleo de censor oficial de novelas, lo cual le permitió dejar sus crónicas periodísticas y concentrarse en sus leyendas, y dejar sus rimas publicadas en parte en el semanario El Museo Universal. Acá podemos ver algunas de sus obras más famosas: El caudillo de las manos rojas, La vuelta del combate, La ajorca de oro, Los ojos verdes, El gnomo y El rayo de luna. Gracias. Hoy les voy a exponer sobre la estructura del sujeto. El sujeto está conformado por los siguientes elementos. Núcleo. Es la palabra más importante y de la que dependen los modificadores. Pueden ser sustantivos, pronombres, verbos en infinitivo o adjetivos sustantivados. Por ejemplo, el niño corre en el parque. El niño es el sujeto, niña es el núcleo. La repostera abrirá su nueva pastelería. La repostera es el sujeto, repostera es el núcleo. Modificador directo. Acompaña directamente el núcleo, ya sea como un determinante o como un adjetivo. Por ejemplo, ese niño travieso se cayó de las escaleras. Ese niño travieso es el sujeto, ese y travieso son los modificadores directos. La gastronomía peruana es conocida mundialmente por su sabor. La gastronomía peruana es el sujeto, la y peruana son los modificadores directos. Modificador indirecto. Acompaña al núcleo y es por medio de enlaces que son las preposiciones. Por ejemplo, millones de libros fueron comprados para el año escolar. Millones de libros es el sujeto, de libros es el modificador indirecto. Variedad de donaciones fueron llevadas a los asilos. Variedad de donaciones es el sujeto, de donaciones es el modificador indirecto. Aposición. Existen dos tipos de aposiciones, la explicativa y la especificativa. La explicativa añade información y debe ir entre comas. Por ejemplo, el racismo, un problema mundial, debería extinguirse. El racismo, un problema mundial, es el sujeto, un problema mundial es la aposición explicativa. Pablo Neruda, el Nobel chileno, es un orgullo para su país. Pablo Neruda, el Nobel chileno, es el sujeto. El Nobel chileno es la aposición explicativa. Aposición especificativa. Añade información, pero no va entre comas. Por ejemplo, mi tía Ana prepara el almuerzo. Mi tía Ana es el sujeto, Ana es la aposición especificativa. Mi vecino Pablo trabaja en una fábrica de zapatos. Mi vecino Pablo es el sujeto, Pablo es la aposición especificativa. Gracias. Hoy voy a exponer sobre la estructura del predicado. El predicado es la palabra o grupo de palabras que comunican una información sobre el sujeto. El predicado está formado por los siguientes elementos. Uno de ellos es el núcleo. Aquí tenemos un ejemplo que vendría a ser: Efraín ha escondido a su mascota. En este caso, el sujeto vendría a ser Efraín y el predicado vendría a ser ha escondido su mascota. Como tal, el predicado es la palabra o grupo de palabras que comunican una información sobre el sujeto. Entonces vendría a ser ha escondido su mascota. El núcleo vendría a ser ha escondido, porque el núcleo se trata que es el elemento más importante del predicado. La única palabra que puede cumplir esta función vendría a ser el verbo. Entonces, en este caso, ha escondido vendría a ser el núcleo. También tenemos el objeto directo. Un ejemplo vendría a ser: mi mamá hizo una torta. Mi mamá vendría a ser el sujeto, el predicado vendría a ser hizo una torta. Y hizo vendría a ser el núcleo. Una torta vendría a ser el objeto directo, porque el objeto directo se basa en que indica en que el elemento recae en la acción. Entonces vendría a ser una torta. Objeto indirecto. Elsa entregó sus donaciones a la maestra. En este caso, Elsa vendría a ser el sujeto, entregó vendría a ser el núcleo
y sus donaciones vendría a ser el objeto directo. En este caso vendría a ser el objeto indirecto a la maestra, porque el objeto indirecto se basa en que indica que quien recibe el beneficio o perjuicio de la acción. Bienvenidos al área de Ciencias Sociales. A continuación verán una serie de videos hechos por los alumnos de tercero de secundaria sobre los personajes que participaron en la emancipación e independencia. Gracias. Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Alexis López y voy a presentar la biografía de Túpac Amaru II. Su nombre verdadero fue José Gabriel Condorcanqui Noguera. Nació en Surimana, el Cusco, el 19 de noviembre de 1738, hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera, heredando de su madre el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, Túpac Amaru I. A los 20 años se casó con Micaela Bastidas, quien tuvo 3 hijos llamados Hipólito, Mariano y Fernando. Se dedicó al comercio y transporte de mulas. En uno de sus viajes le causó indignación el sufrimiento de los indígenas en minas y obrajes del Virreinato del Perú. En 1778 se opuso al aumento de impuestos decretados por el visitador José Antonio de Areche. El 4 de noviembre de 1780 inició su gran levantamiento contra la dominación española. 6 días después, el 10 de noviembre, ejecutarían al corregidor Antonio de Arriaga. Poco después fue derrotado en la batalla de Checacupe y fue capturado en Combapata, traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz. La sentencia de Túpac Amaru fue que le cortaran la lengua y atarlo a 4 extremidades a gruesas cuerdas que tirarían 4 caballos para descuartizarlo, pero no lo lograron. El visitador Areche ordenaría que lo decapiten y lo descuarticen usando un hacha, enviando las partes del cuerpo de Túpac Amaru II a los pueblos que se querían unir a la rebelión. Túpac Amaru sirvió de inspiración para la independencia del Perú. Gracias. Buenos días, compañeros y profesores en general. Soy Meilín Núñez Angulo del tercero A y voy a recitar el canto coral. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes, sus gritos, a toda furia lo patearán. Luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpes de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros y a mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Y al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra de volver, y no podrán matarlo. Buenos días, director, profesores y compañeros en general. Mi nombre es Agnieszka Champion y hoy voy a presentar la biografía de Micaela Bastidas. Soy hija de Manuel Bastidas y de Josefa Puyucahua.
Soy indígena de tez bronceada, con cabello negro y largo. El 23 de mayo de 1760, poco antes de cumplir los 16 años, me casé con un joven mestizo, descendiente de la nobleza incaica, José Gabriel Condorcanqui. Tuve 3 hijos varones, Hipólito, Mariano y Fernando. Fui consejera de Túpac Amaru, participando en el juicio sumario contra Arriaga y asumió múltiples roles en el movimiento. Fui en prócer de la independencia. En nuestras capturas fuimos llevados a la Plaza de Armas de Cusco. Túpac Amaru fue rodeado y emboscado, y junto a mí y a mis hijos fuimos interrogados y torturados, pero no lograron conseguir información. Mi esposo y yo presenciamos la muerte de nuestros hijos. Luché con los verdugos y me cortaron la lengua y fui ejecutada por los españoles. Antes de morir dije: por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos. Gracias. Buenos días, compañeros. Hoy yo voy a hablar sobre Rosa Campuzano. Nací el 13 de abril de 1796 en Capuyil, Ecuador. Soy hija de Francisco Herrera Campuzano y Gutiérrez, un rico productor de cacao. Soy una bella mujer de tez blanca, ojos azules, inteligente e instruida. Llegué a Lima en 1817. A los 21 años fui amante de un español acaudalado y pronto me relacioné con la sociedad limeña. Aproveché mi posición de amante de un generalista para obtener información militar que suministraba a los patriotas y para ocultar en mi casa a oficiales desertadores del ejército real para luego ayudarlos a unirse al campamento patriota de Huaura. Por mis actividades clandestinas fui detenida por unos días. Asimismo, por esta actividad conocí a Manuela Sáenz, con la que establecí una gran amistad. En 1818 fui denunciada por tener libros prohibidos. La noche del sábado del 28 de julio de 1821, el Cabildo de Lima organizó una fiesta en el salón del ayuntamiento en honor a San Martín, por la proclamación de la independencia del Perú. El general me conoció allí. Desde ese momento nos volvimos amantes. Fui una de las 112 mujeres decoradas con la Orden del Sol. Después de eso, el general San Martín abandonó Perú, sin que nos pudiéramos despedir. En 1832 conocí al alemán Juan Geniger, propietario de 2 valiosas almacenes del calzado. Tuve un hijo que lo bauticé como Alejandro Weniger Campuzano. No pude criarlo al separarme de su padre, se lo llevó. Yo, la protectora, en mi testamento declaré estar casada con Ernesto Gapper, quien también tuve otro hijo y también me abandonó. Su nombre era Alejandro y morí pobre a los 55 años y fui sepultada en la iglesia de San Juan Bautista del Perú. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Antonella Davilán García y voy a hablarles sobre María Parado de Bellido. Fui una de las mártires de la independencia del Perú. Nací en Huamanga en 1777. Mis padres fueron Fernando Parado y Jacinta Jay. A los 15 años me casé con Mariano Bellido, con quien tuve 7 hijos. En 1822 colaboré como informante del guerrillero Cayetano Quirós. Gracias a estos mensajes, los patriotas salieron del pueblo de Quilcamachay, cuando se acercaba un poderoso ejército enemigo. En Quilcamachay, el general español José Carratalá descubrió uno de estos mensajes y ordenó mi captura. Fui torturada, pero no delaté a mis compañeros. Mi deceso fue el 1 de mayo de 1822, en la Pampa del Arco, en Ayacucho. Gracias. Buenos días con todos los oyentes que están viendo este video. Hoy hablaré sobre José Olaya Balandra, el pescador patriota. Nació en Chorrillos en 1782 y antes de que se le encomendara la labor de mensajero entre el Congreso y los patriotas, él ya había servido a la causa libertadora
pues se dice que desde 1820 portaba mensajes de enlace entre Chorrillos y las naves de la Escuadra Libertadora recién llegadas al litoral peruano. Es allí donde se dice que él hacía esta labor nadando, pero en realidad nunca se va a poder asegurar esto, más aún teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 17 kilómetros. Lo más probable es que se le haya proporcionado una balsa y solamente haya recorrido el nado en tramos cortos. Aún así, no se puede asegurar hasta que no existe evidencia. En junio de 1823, luego de la derrota del ejército libertador en las batallas de Torata y Moquegua, Lima fue ocupada por las tropas realistas. Entonces, el gobierno patriota conformado por el Congreso y el ejército tuvo que refugiarse en los castillos de Real Felipe en el Callao. Pero el gran problema de esta acción era que iban a quedar incomunicados con los patriotas de Lima. Para restablecer esta comunicación se solicitó la ayuda de José Olaya. Él sirvió de mensajero durante varios días, hasta que el 27 de junio de 1823, cuando llegaba una carta de José de Sucre, el pescador fue descubierto y capturado en la calle de Sequia Alta. Lo torturaron para que no dijera los nombres de los comprometidos en las comunicaciones, pero Olaya prefirió tragarse las cartas literalmente y no contar nada. Una de sus torturas, solo por recordarlo, fue que le arrancaron las uñas. Fue condenado a morir fusilado el 29 de junio en el callejón de Petateros, situado a un costado de la Plaza de Armas de Lima, que hoy lleva el nombre del mártir. Se cuenta que antes de morir se dirigió a sus captores diciendo: "Si 1000 vidas tuviera, todas las daría por mi patria". Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Núñez y el día de hoy les voy a hablar de un personaje ilustre de nuestra independencia. El día de hoy les hablaré de Don José de San Martín. Hola, yo soy José de San Martín. Yo nazco un 25 de febrero del año 1778 en Argentina. Soy hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras, mi madre. A la edad de 9 años, yo me dirijo hacia España para establecerme, crecer y volverme un militar allá. Serví para España en algunas contiendas, pero tiempo después yo regresaría a América para uno de mis proyectos más ambiciosos, la Corriente Libertadora del Sur, que empezó con la independencia de Argentina, siguió con la de Chile y bueno, terminó con la de Perú. Paralelamente a eso, yo contraje matrimonio con María Escalada, con la cual yo tengo una hija, Mercedes Tomasa. Bueno, en 1823 decido instalarme en París, ciudad en la cual yo tengo fin un 17 de agosto del año 1850. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por tu atención.